Buenos días, queridos alumnos. Una vez más queremos estar con ustedes para hablar sobre trastorno en la regulación de la presión arterial. Es un tema muy importante y siempre de mucha actualidad. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta todo lo que es la fisiología del control de la presión arterial y sobre todo tener en cuenta los signos y los síntomas que pueden estar relacionados con esta fisiología, que es muy importante de conocer y que ustedes, estando ya en fisiopatología, una cátedra de tercer año, tienen que tener bien claro, porque empiezan las prácticas y empiezan una serie de obligaciones, de compromisos profesionales que ustedes tienen que estar bien al tanto de toda esta información. La presión arterial refleja la expulsión rítmica de la sangre del ventrículo izquierdo a la aorta. Eso todos lo sabemos ya por fisiología. Y sabemos muy bien que corresponde a una elevación de la presión en el momento de la sístole. Es decir, que se eleva durante la sístole cuando el ventrículo izquierdo se contrae y cae durante la diástole cuando se relaja. Eso es lo fisiológico, eso es lo normal. Y hay que tener bien en cuenta los números que ya en el transcurso de la charla vamos a dejarles bien claro. El término hemodinamia se refiere a los principios que gobiernan el flujo sanguíneo en el sistema circulatorio. Estos principios básicos de la física, llamados ley de Ohm, son los mismos que se aplican al desplazamiento de los fluidos en general. Es decir, que la similitud entre uno y otro es muy importante de tener en cuenta y hay que tenerlo bien presente para poder entender muchas veces los conceptos. Los conceptos de flujo, presión, resistencia, capacitancia se aplican al flujo sanguíneo para describir los cambios hemodinámicos que ocurren en los trastornos del sistema cardiovascular. En el sistema cardiovascular, el flujo sanguíneo está representado por el gasto cardíaco, es decir, ese volumen de sangre que sale en cada sístole es lo que llamamos gasto cardíaco. La resistencia es la oposición a ese gasto cardíaco, a ese flujo sanguíneo, y que está causado por la fricción entre la sangre en movimiento y la pared vascular estacionaria. En la circulación periférica, la resistencia colectiva de todos los vasos, en esa parte de la circulación se conoce como resistencia vascular periférica o a veces resistencia vascular sistémica. Y esto es lo que puede hacer variar permanentemente la presión arterial, es decir, que aumenta la resistencia, aumenta la presión arterial, baja la resistencia, baja la presión arterial, es decir, que está en una relación, en una proporción directa. Resistencia, presión arterial. Tenemos que tenerlo en cuenta siempre, porque un paciente que ya viene con una marcada presión arterial sistólica y diastólica, o sistodiastólica, o sistólica solamente, o diastólica solamente, hay que interpretar qué es lo que puede estar sucediendo en ese paciente desde el punto de vista fisiológico. Por eso recalco estos temas y voy a seguir insistiendo para que quede bien claro estos conceptos. La resistencia total que ofrecen los vasos sanguíneos también depende de que estén dispuestos en serie, de manera que la sangre fluya de una manera secuencial de uno a otro, o que se encuentren en paralelo, en cuyo caso el flujo sanguíneo se distribuye al mismo tiempo entre los vasos paralelos. Es decir, que hay una diferencia de resistencia, de oposición a ese flujo sanguíneo, cuando los vasos tienen una ubicación en serie o en paralelo. Acá tenemos un vaso que tiene una disposición longitudinal sin ningún tipo de interferencia, por supuesto que tiene un tipo de resistencia, pero acá tenemos vasos ya dispuestos en serie y la resistencia va variando de un segmento a otro segmento y también va haciéndose una sumatoria de resistencia. En la imagen de abajo tenemos una distribución en paralelo, por lo tanto la resistencia se distribuye y por supuesto que es mucho menor la resistencia en este tipo de disposición anatómica. Esa última disposición permite que cada tejido regule su propio flujo sanguíneo
por lo que la resistencia es baja. La viscosidad es la resistencia al flujo causada por la fricción de las moléculas en un líquido. Es decir, que es muy importante este término viscosidad para determinar la resistencia que se le va oponiendo a ese flujo sanguíneo. Por lo tanto, hay que considerarlo siempre en la evaluación de la presión arterial. La viscosidad de un líquido depende mucho de su densidad, y eso hace también que haya variantes en la velocidad por la viscosidad, y teniendo en cuenta su densidad, el flujo sanguíneo que vaya a pasar por los distintos vasos, por las distintas estructuras, que como pueden darse cuenta, tanto uno como el otro va a tener diferencia en cuanto al flujo. Esta estructura, esta localización que pueda tener, o sea, la distribución que tiene en este segmento del vaso, comparándolo con este segmento que está mucho más estrechado, aquí va a variar totalmente la velocidad. Aquí tiene una velocidad, acá aumenta y luego disminuye precisamente por el diámetro que va teniendo el vaso, y la circulación se hace totalmente distinta. Esta es una característica que tiene la circulación cuando va en un vaso con una determinada estructura, una determinada velocidad, y las estructuras componentes de ese flujo sanguíneo tienen esta disposición. Es muy importante tener en cuenta el por qué esta diferencia. Bueno, la diferencia esto se llama flujo laminar, y en este flujo laminar la localización o la distribución dentro del flujo de los distintos elementos hace que los elementos que vayan por la zona central del vaso tengan mayor velocidad que los que van en constante fricción con el endotelio del vaso, y se va haciendo menor comparado con las que van por el flujo central, de manera que tiene este tipo de estructura, un flujo laminar. El otro flujo que hay que considerar, lo que ya es patológico, esta es una estructura del flujo normal y esta es una estructura patológica, donde se darán cuenta que la turbulencia es muy significativa, y eso está dado precisamente por la anatomía del vaso, por la forma que puede ir tomando el vaso, hace que este flujo tome esta característica y se hace muy turbulento en su trayectoria. Por lo tanto, hay que considerar también este tipo de diferencia entre un vaso y el otro. Esta imagen se las puse para recordar que anatómicamente el corazón está compuesto de un ventrículo izquierdo, un ventrículo derecho, una aurícula derecha, una aurícula izquierda. Hay una válvula mitral que está acá, una válvula aórtica que está acá, una válvula pulmonar que está acá, y una tricúspide que está en esta localización. Obviamente se darán cuenta que la estructura del miocardio que corresponde al ventrículo izquierdo tiene un mayor grosor, precisamente por la fuerza, el impulso que le tiene que dar a la sangre para que se eyecte a través de la aorta, se distribuya y hace su circulación sistémica. Y es muy importante tener en cuenta la contractilidad del músculo cardíaco en esta zona, y eso es lo que le va a dar la fuerza de eyección. Por supuesto que tiene su enorme importancia el ventrículo izquierdo, porque es el que sirve de depósito, de reservorio. La sangre que viene por la vena cava inferior, por la vena cava superior, y eso hace que la sangre llegue a la aurícula derecha, pase al ventrículo derecho, luego en la sístole del ventrículo derecho se eyecta la sangre a través de las arterias pulmonares, va a los respectivos pulmones, se oxigena y vuelve a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda, y completa su ciclo llegando al ventrículo izquierdo para luego eyectarse. Ese es el circuito que normalmente cumple la sangre. Estamos hablando de un circuito menor, pulmonar, cardíaco-pulmonar, y un circuito mayor, corazón, circulación sistémica. Es decir, que se cumplen los dos circuitos de esa forma, y esto está permanentemente circulando. Este es el sistema cardiovascular, esto es lo que hay que tener en cuenta, y que se cumple entre 80 o 90 a 100 ciclos por minuto. Por lo tanto,
Tiene una enorme importancia conocer todo esto porque esto está constantemente sufriendo variaciones desde un punto de vista y del otro. Por lo tanto, la bomba cardíaca, que tiene dos componentes, uno izquierdo y otro derecho, tiene que estar trabajando y cumpliendo su ciclo normalmente para que esto se pueda mantener y sostener un fluido sanguíneo permanente a nivel de la macrocirculación, de la microcirculación, y como consecuencia cada uno de los distintos órganos está funcionando acorde a ese fluido sanguíneo. Los tabiques interauricular e interventricular dividen el corazón en una bomba derecha y una izquierda, cada una formada por dos cámaras musculares, una aurícula de paredes delgadas que sirve como reservorio para la sangre que llega al corazón, y un ventrículo de paredes gruesas que bombea la sangre fuera del corazón. Este es un esquema que se les puse para recordarle lo que es toda la estructura del circuito mayor y lo que es el circuito menor, y que está, bueno, si nosotros tomamos la sangre que viene del tubo digestivo, de los riñones, de los troncos y extremidades, todos conforman y se unen a través de la vena cava inferior, llegando a la aurícula derecha, hace su circulación, va directamente al ventrículo derecho, de allí se inyecta la sangre, va a los pulmones, se oxigena y a través de las venas pulmonares llega a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y se inyecta nuevamente ya oxigenada esa sangre para cumplir su ciclo al tubo digestivo, a los riñones, a los troncos y extremidades, cerrándose el circuito mayor. El circuito menor es el que se inicia en la cabeza, en la extremidad superior, en los pulmones viene el retorno, toda esta sangre llega a la aurícula derecha y se agrega a la circulación de la sangre que viene ya a través de la vena cava inferior. Esto lo hace a través de la vena cava superior y se agrega y se confunde con la sangre ya oxigenada y cumple su circuito como corresponde. De manera de que esto es simplemente para que ustedes se acuerden lo que es la fisiología circulatoria, que obviamente lo habrán visto, lo habrán estudiado muy bien en fisiología, y tienen que tenerlo siempre presente porque esto está sufriendo variantes en mayor medida o en menor medida minuto a minuto. A diferencia del agua, la sangre es un líquido no homogéneo que contiene células, plaquetas, glóbulos de grasa y proteínas plasmáticas que aumentan su viscosidad. Es decir que, esto quiero dejar bien claro, que la viscosidad de la sangre de un paciente cualquiera tiene todos estos elementos, tiene toda esta estructura. Es decir que los compuestos de la velocidad de la viscosidad son muy variables. Es decir que los elementos que circulan por la sangre pueden también en forma individual sufrir variaciones, pero que va a hacer variar la viscosidad. Si hace variar la viscosidad, obviamente que la sangre también va a sufrir y la presión arterial también va a sufrir cambios. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta la concentración de proteínas plasmáticas, de los glóbulos de grasa que pueden estar representados por colesterol, triglicéridos, o sea, toda la variante del perfil lipídico que un paciente puede tener. Las plaquetas, pueden haber más o menos plaquetas, no se olviden que la plaqueta puede tener una concentración de entre 150 a 450.000 o más o menos de esos valores que ya le di. Por lo tanto, esos elementos que están sujetos también a variantes pueden hacer variar la viscosidad en total. Y en cuanto a las células, también hay que tener en cuenta lo que sucede con los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, que también pueden sufrir variaciones en forma independiente. Por lo tanto, todas estas estructuras componentes de la sangre van a hacer variar la viscosidad. Los eritrocitos constituyen del 40 al 45% de los elementos forma de la sangre, determinan la viscosidad de la misma, es decir, que ayudan a que esta viscosidad sufra variantes. Tenemos varios pacientes y varias patologías que pueden hacer que este porcentaje del 40 al 45% de los eritrocitos pueden subir
pueden irse al 48, al 50, 52%, 55% en los peores de los casos. Y son aquellas patologías que pueden estar relacionadas con la ventilación pulmonar o pueden haber trastornos cardiopulmonares. Esas patologías cardiopulmonares son de proceso de evolución crónica que llegaron a esa situación por tratarse de pacientes tabaquistas, fumadores, etilistas, obesos, sedentarios, etcétera, etcétera, que llegan a esa hemoconcentración eritrocitaria y que hacen que el porcentaje de eritrocitos sea mayor, por lo tanto la viscosidad va a variar. Al variar esto, varía la resistencia y varía la presión arterial. Son aquellos pacientes portadores de un EPOC, por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensos crónicos severos y o acompañado de una insuficiencia cardíaca ya crónica. Es decir, además de su obesidad y de los hábitos tabáquicos que no dejan de fumar, tienen enorme dificultad para respirar, pero siguen fumando y estas son las terribles consecuencias hasta que llega un momento que colapsan. Obviamente son pacientes de hipertensos crónicos severos y que los tratamientos muchas veces se hacen difíciles de cumplir y que hay que usar 1, 2 o 3 drogas para conseguir un efecto aproximadamente a lo normal. El hematocrito se mide para conocer la proporción de eritrocitos en sangre. Si el hematocrito se eleva, la viscosidad se incrementa y viceversa, y ahí es donde hace variar la oposición que pueda tener al flujo sanguíneo, obviamente variando la presión arterial. En condiciones especiales, la temperatura modifica la viscosidad. Esta viscosidad aumenta en un 2% por cada 1 grado de descenso en la temperatura corporal, así que es muy importante que el paciente tenga una temperatura corporal normal, porque va a variar si hay variaciones térmicas. La clasificación de la presión arterial para adultos y recomendaciones para el seguimiento, esto es muy importante tener en cuenta. Una presión arterial normal está considerada menor de 120 y menor de 120 de sistólica y menor de 80 milímetros de mercurio diastólica. Y si un paciente tiene estos parámetros, bueno, hay que recordarle que debe mantener su peso, debe mantener su dieta, debe mantener su actividad física y controlarlo cada tanto, 2, 3 meses, 4 meses, 1 año, no hay ningún problema, siempre y cuando esas condiciones el paciente se comprometa a mantenerlo y no tenga variantes. Pero ya cuando tenemos pacientes prehipertenso, estamos hablando de aquellos pacientes que tienen una presión sistólica de 120 a 139 y una diastólica entre 80 y 89. Esto ya hay que hacerle recordar al paciente de que no tienen las cifras totalmente normales y que están ligeramente elevadas, por lo tanto las precauciones deben ir aumentando. Ya cuando el paciente tiene presiones o valores más altos, lo que podemos considerar como hipertenso estaría en una etapa 1, es aquel que tiene una sistólica entre 40 a 159 milímetros de mercurio parasistólica y una diastólica entre 90 y 99. Esto también ya se extreman las precauciones y el control estricto de peso, la medicación, la dieta sobre todo. Y el gran problema que tenemos hoy en día es que hay un aumento en los pacientes estresados y sedentarios y prácticamente de tensiones estresantes por todos lados. Eso hace que estos pacientes prácticamente tengan estos valores sostenidos durante todo el día y eso hace que agrave su situación. Los hipertensión ya en estadio o en etapa 2 son aquellos que tienen arriba de 160 de sistólica, 160 milímetros de mercurio de sistólica, y con valores de superiores, igual o superiores a 10 milímetros de mercurio o a 100 milímetros de mercurio, y hace que estos pacientes sean hipertensos sistodiastólicos, es decir, que tienen un gran componente que compromete tanto a la parte sistólica como diastólica, y estos pacientes hay que evaluarlos muy bien en su estado general. ¿Qué significa esto? Que hay que evaluar cómo está la función renal,
cómo está la función renal, pidiendo areolina completa, viendo la filtración glomerular, si hay proteína o no hay proteína, microalbuminuria, etcétera, etcétera. Todo lo que se pueda determinar desde el punto de vista laboratorial para comprender cómo está su función renal. Eso por un lado. Por otro lado estaría la interconsulta al oculista, que es el que nos va a informar sobre cómo está la retina y qué grado de compromiso pueden tener el cruce arterial venoso a nivel de la retina, determinando una posible retinopatía a partir de la hipertensión arterial. Por otro lado, hay que ver qué pasa con sus coronarias, también cómo está, un electrocardiograma, primero una radiografía de tórax, un electrocardiograma, ecocardiograma y eventualmente, si es necesario, una ergometría para ver qué está pasando con la función cardiovascular. Esos son los parámetros que hay que tener en cuenta cuando ya tenemos un paciente en estadio 2, hipertenso estadio 2, con valores que superan los 160 de sistólica y 100 de diastólica. Obviamente que estos pacientes no dejan de ser de alto riesgo porque en cualquier momento pueden tener una complicación severa, que sería un ACV o un infarto agudo de miocardio. Por lo tanto, son pacientes que deben ser controlados con mucha frecuencia, si es posible, cada 30 días, bajo parámetros estrictos, higiénico, dietético, cuidado personal, medicación, etcétera, etcétera. Como se darán cuenta, esta clasificación de la presión arterial es de muy actualidad, de mucha actualidad, y es importante tener en cuenta porque hay cada vez más hipertensos y se hace cada vez más difícil el manejo en el día a día en el consultorio de estos pacientes que no dejan de ser de alto riesgo. ¿Cuál es el mecanismo de regulación de la presión arterial? Este es un parámetro, o son varios parámetros que tenemos que tener en cuenta porque hay que conocer la fisiología para comprender qué puede estar sucediendo con la presión arterial en un paciente que ya viene con el título de hipertenso y que son hipertensos crónicos, severos, con gran repercusión en los órganos blancos, llámese retina, llámese riñón, llámese microcirculación, llámese miembros inferiores, llámese coronaria, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que controlar todo ese tipo de órganos para comprender en qué situación clínica vienen estos pacientes. Para eso hay que tener en cuenta estos mecanismos de regulación de la presión arterial. Los mecanismos para la regulación aguda de la presión arterial actúan en segundos, en pocos segundos a minutos. Y ya enseguida los vamos a ver, espero poder dejarles claros estos conceptos para que se puedan entender por qué decimos que estos mecanismos de regulación de la presión arterial tardan pocos segundos en actuar y tener su repercusión hemodinámica. Es muy importante tener en cuenta que todo esto está relacionado con el sistema nervioso simpático o autónomo y que tiene su repercusión a nivel de los centros cardiovasculares, vulvares, protuberanciales y que de allá vienen las respuestas según el estímulo que les haya llegado. Sirven para corregir los desequilibrios temporales de la presión arterial, como ocurre con los cambios de composición corporal, hemorragias que ponen en peligro la vida del paciente y inmediatamente son estos mecanismos los que se ponen en marcha para poder corregir una pérdida aguda de sangre. Dependen de mecanismos neurales y humorales. Los mecanismos neurales se sitúan en la formación reticular del bulbo raquídeo y en el tercio inferior de la protuberancia anular, donde se integran y modulan la respuesta del sistema nervioso autónomo. Es muy importante tener en cuenta esta localización vulvar y protuberancial por una cuestión de semiología neurológica y comprender las distintas respuestas que un paciente puede tener cuando le llega un estímulo de esta naturaleza. Esta área del encéfalo contiene los centros de control vasomotor y cardíaco y se denominan centro cardiovascular. El centro cardiovascular transmite impulsos parasimpáticos al corazón a través del nervio vago, es decir, que tiene una enorme importancia esta estructura anatómica vulvar y neurológica que a través del nervio vago va a transmitir el impulso que se originó en ese centro cardiovascular vulvar protuberancial. Por lo tanto, se supone que para que esto se pueda llevar a cabo, el nervio vago tiene que estar en perfectas condiciones de poder transmitir esa orden que se originó en planos superiores.
Impulsos simpáticos al corazón y los vasos sanguíneos llegan por la médula espinal y los nervios, simpáticos periféricos son los que van a completar el circuito, que corresponde al sistema nervioso autónomo y que son los que están regulando y controlando la frecuencia y el ritmo cardíaco. La estimulación vagal del corazón disminuye la frecuencia cardíaca, mientras que la estimulación simpática incrementa la frecuencia cardíaca y la contractilidad cardíaca. La interacción entre simpático y parasimpático, es decir, uno que aumenta y otro que disminuye la frecuencia cardíaca, hace que el ser humano tenga una frecuencia cardíaca considerado como parámetros normales de 60 latidos por minuto y el máximo de 100 latidos por minuto. Es decir, que en ese rango de 65, 70, 80, 90 tiene que estar en forma permanente y es considerado como ritmo y frecuencia normal. Sobre todo frecuencia normal, el ritmo puede variar, pero la frecuencia que esté entre 70 y 80 en una persona adulta está considerado como una frecuencia normal. Si hay una estimulación vagal habrá variante y si hay una estimulación simpática hay variante. Por lo tanto, hay que tener en cuenta todo este tipo de parámetros porque pueden haber cambios importantes en la frecuencia cardíaca. Los vasos sanguíneos tienen inervación selectiva del sistema nervioso simpático. El aumento de la actividad simpática induce constricción de las arterias pequeñas y las arteriolas y provoca un aumento de la resistencia. Si hay un aumento de la resistencia, hay un aumento de la presión arterial. Es decir, que estos mecanismos en pocos segundos a minutos se ponen en marcha tratándose de cuando haya que reaccionar por razones de hipotensión aguda, severa, inmediatamente estos mecanismos de contrarregulación se ponen en marcha y hace que el paciente por lo menos tenga ese aumento de resistencia de presión, de la frecuencia de la presión para poder compensar lo que pueda estar sucediendo, es decir, para cohibir, para frenar esa hipotensión que le está poniendo en riesgo la vida del paciente. El control del sistema nervioso autónomo sobre la presión arterial está mediado por reflejos circulatorios intrínsecos, por reflejos extrínsecos y por centros superiores de control neural. Así, el sistema nervioso autónomo ejerce su control sobre el aparato cardiovascular. Los reflejos intrínsecos incluyen los reflejos vasoreceptores, que son muy importantes, que son células muy sensibles a los cambios de la presión a nivel del aparato circulatorio, y los reflejos quimiorreceptores, que también son células que están perfectamente, sensibles al oxígeno, dióxido de carbono y valores de electrolitos que puedan estar influyendo en esas células. Se localizan en el sistema circulatorio y son esenciales para la circulación para la regulación de la presión arterial en el corto plazo, es decir, que están permanentemente mandando reflejos a los centros superiores, vulvares y protuberanciales sobre las variantes que pueden haber en cuanto a presión arterial y en cuanto a oxígeno, dióxido de carbono, etc. Los sensores para los reflejos extrínsecos se encuentran fuera de la circulación y están representados por el dolor, que también tiene mucha importancia como una variante importante en el estado anímico del paciente y que puede agravar los cuadros de hipertensión arterial. El frío también tiene mucha importancia. Cambios en el estado de ánimo y emoción. Estas respuestas pasan por el hipotálamo, que tiene un papel esencial en el control de la respuesta del sistema nervioso simpático. Es decir, que como se darán cuenta, hay muchos aspectos, muchas variantes en el control de la presión arterial. Esto hay que considerarlo siempre. Los vasoreceptores o presoreceptores son receptores sensibles a la tensión situados en las paredes de los vasos sanguíneos y el corazón. Los vasoreceptores carotídeos y aórticos se encuentran en sitios estratégicos entre el corazón y el cerebro. Ya lo vamos a ver enseguida en un esquema. Responden a los cambios en el estiramiento vascular y emiten impulsos a los centros cardiovasculares del tallo encefálico
para inducir los cambios apropiados en la frecuencia cardíaca, de ser necesario, frecuencia de contracción, tono del músculo liso vascular, es decir que son todos mecanismos compensatorios que se ponen en marcha, ya sea desde la frecuencia cardíaca, de la capacidad de contracción del miocardio y la variación del tono muscular liso de los vasos, que hace que aumente la resistencia, y eso sirve también como mecanismo compensatorio. Es decir, que todo esto se pone en marcha en segundos a minutos. Los quimiorreceptores arteriales son células sensibles que vigilan el contenido sanguíneo de oxígeno, como les decía recién, dióxido de carbono, y electrolitos, sodio, potasio, cloro, calcio, etc. Todos estos elementos son controlados por estos quimiorreceptores y son los que van a mandar información a los centros cardiovasculares. Se localizan en los cuerpos carotídeos, que están en la bifurcación de las dos carótidas primitivas, y en cuerpos aórticos. La función principal de los quimiorreceptores es regular la ventilación pulmonar, también se comunican con los centros cardiovasculares y pueden causar vasoconstricción generalizada. Siempre que la presión arterial cae por debajo de los niveles críticos, ya dijimos, ya les voy a explicar un poquito qué es esto, se estimulan los quimiorreceptores por la disminución en el suministro de oxígeno y acumulación de dióxido de carbono e iones de hidrógeno. Habíamos dicho recientemente de que la presión arterial estaría normal entre 120 como sistólica, 120 milímetros de mercurio sistólica y 90 de diastólica. Si la presión por algún motivo empieza a caer, por hemorragia, por cualquier otro motivo, empieza a caer por debajo de 120, 111, 110, 100 de sistólica, 80, 70, 60 de diastólica y va para abajo, inmediatamente, esos son los niveles críticos, inmediatamente se ponen en marcha estos parámetros, y eso hace que las causales de todo eso pueden estar determinados por el suministro de oxígeno, acumulación de dióxido de carbono y iones de hidrógeno, que no pueden sufrir grandes variaciones, tienen que mantenerse en valores tolerables, regulables y controlables por esos quimiorreceptores. Cuando esos quimiorreceptores detectan que hay una variante, es cuando se pone en marcha el mecanismo compensatorio. Por lo tanto, es muy importante, sobre todo, la proporción, la cantidad de oxígeno que le puede estar llegando, que es lo más importante y lo que pueda variar con más rapidez. El paciente con enfermedad pulmonar crónica, la hipoxemia, puede generar hipertensión arterial y pulmonar. Y acá está lo que les decía recién. Los pacientes que tienen fumadores crónicos, obesos, sedentarios, cardiópatas, y que no dejan de fumar, son los portadores de hipoxemia crónica. Y son pacientes que alcanzan la categoría de hipoxemia crónica, hipertenso crónico, hipertensión arterial crónica, y que también tienen un aumento de la presión pulmonar, o sea que tienen hipertensión arterial sistémica, hipertensión pulmonar específicamente. Son patologías de evolución crónica de alto riesgo y que el paciente tiene que estar siendo controlado y tratado con medicamento en forma permanente, de lo contrario corre riesgo de su vida. Mecanismos humorales. Acá están representados por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la vasopresina, adrenalina y noradrenalina, que son, digamos, elementos o son hormonas en este caso que van a ejercer un control agudo de la presión arterial, porque tiene la particularidad de alterar el tono vascular. Tanto la adrenalina, la vasopresina como el sistema renina-angiotensina son prácticamente todas drogas vasoconstrictoras que van a hacer variar rápidamente el tono vascular. El sistema renina-angiotensina-aldosterona tiene un sistema central en la regulación de la presión arterial. La renina es una enzima que se sintetiza, almacena y libera en las células yuxtaglomerulares de los riñones como respuesta a un aumento de la actividad del sistema nervioso simpático o descenso de la presión arterial. Entonces inmediatamente actúa, se procede a la liberación
de la renina a partir del aparato yuxtaglomerular o esas células yuxtaglomerulares para que vayan y pongan en marcha ese mecanismo de contracción de la musculatura lisa, aumentando la resistencia y poder actuar como mecanismo compensatorio. Volumen del líquido extracelular, que también puede ponerse, también va a actuar como estímulo, y una concentración extracelular de eso. Es decir, que el aparato yuxtaglomerular es muy sensible al aumento en la actividad del sistema nervioso simpático, con el volumen del líquido extracelular y sobre todo la concentración del electrolito sodio, que puede también hacer variar el trabajo del aparato yuxtaglomerular. La mayor parte de la renina que se libera sale del riñón e ingresa a la corriente sanguínea, donde ejerce su efecto enzimático para convertir una proteína plasmática circulante inactiva, llamado angiotensinógeno, en angiotensina 1. A continuación, esa angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 en los pulmones, mientras la sangre fluye por los pequeños vasos pulmonares. Esta reacción está catalizada por la enzima convertidora de angiotensina, que sería una enzima que está permanentemente actuando y convirtiendo, o sea, contribuyendo al pasaje de una angiotensina a la otra. Y está presente en el endotelio de los vasos pulmonares, que es donde se produce la reacción. Aunque la semivida de la angiotensina 2 es de solo 1 minuto, la renina persiste en la circulación durante 30 a 60 minutos y continúa la síntesis de angiotensina 2 durante ese tiempo, es decir, que no cesa. 30 a 60 minutos es su vida media, pero durante todo ese tiempo está actuando directamente para el pasaje de angiotensina 1 a angiotensina 2. La angiotensina 2 actúa en la regulación de corto y largo plazo de la presión arterial, y estos mecanismos hay que conocerlos muy bien, porque las drogas que normalmente usamos están dirigidas precisamente a este control, a este mecanismo de control, para tratar de frenar o de mantener una presión arterial estable y que no haga picos de alto riesgo. Es un potente vasoconstrictor, sobre todo de arteriolas, y en menor grado en las venas. La constricción de las arteriolas aumenta la resistencia vascular periférica, lo que contribuye a la regulación de la presión arterial. La angiotensina 2 también reduce la excreción de sodio porque aumenta su reabsorción, es decir, que a nivel renal tiene esa particularidad de favorecer la reabsorción de sodio, lo que aumenta y contribuye a la vasoconstricción. Una segunda función de la angiotensina 2 es la estimulación de la secreción de aldosterona en las glándulas suprarrenales, lo que contribuye a la regulación de la presión arterial en el largo plazo, porque aumenta la retención de sodio y agua. La vasopresina, también llamada hormona antidiurética, tiene una enorme importancia en el control de la diuresis. Se libera de la hipófisis posterior como respuesta al descenso en el volumen sanguíneo y la presión arterial, al aumento en la osmolaridad de los líquidos corporales y a otros estímulos. La vasopresina tiene un efecto vasoconstrictor directo, sobre todo en los vasos de la circulación esplácnica que irrigan las vísceras abdominales. Sin embargo, los aumentos prolongados en la vasopresina no pueden mantener el aumento de la presión arterial. La adrenalina y en menor medida la noradrenalina se liberan de las glándulas suprarrenales a la circulación cuando se estimula el sistema nervioso simpático. Aumentan la presión arterial porque inducen vasoconstricción y aumentan la frecuencia y contractilidad cardíaca. Es muy importante conocer estos mecanismos de acción de la adrenalina y noradrenalina en los casos de urgencia y que van a tener mucha importancia su aplicación inmediata. Este esquema se los puse para recordarle el camino que va siguiendo, o mejor dicho, la acción de la renina, cómo se produce su acción, que ya lo explicamos recién.
donde el mecanismo de la renina-angiotensina actúa favoreciendo la aparición de la angiotensina 2. Esto directamente va a aumentar la resistencia vascular periférica y contribuyendo a la regulación de la presión arterial. Por otro lado, también tiene una enorme importancia a nivel de las glándulas suprarrenales para estimulación de la aldosterona y favorecer la reabsorción de sodio. De manera que es muy importante que todos estos mecanismos sean tenidos en cuenta para poder entender lo que pueda suceder en un paciente cuando está en urgencia de su presión arterial o que cae la presión arterial. Estos mecanismos se ponen en marcha. Este es el esquema que muestra dónde están el cuerpo carotídeo, los barroreceptores, los quimiorreceptores, que son los que mandan información directamente a los centros cardiovasculares, informando de la situación de la presión arterial en los vasos y de los componentes, tanto oxígeno, dióxido de carbono, iones, y que son los que van a provocar una determinada respuesta desde el punto de vista cardiovascular. Acá tenemos lo que sucede, lo aclaramos un poquito más en los esquemas, las células yuctaglomerulares de los riñones, la aparición de la renina, el camino que sigue la renina, el efecto a través de la enzima convertidora de angiotensina a nivel pulmonar, la aparición de la angiotensina 2, la acción que va creciendo a nivel de la suprarrenal y en los vasos, y como contribuyendo principalmente al aumento de la presión, y teniendo en cuenta también que puede contribuir al volumen vascular. Así que estos son todos los mecanismos que hay que tenerlos en cuenta cuando se trata de una urgencia. Para ir terminando esta primera parte, les quiero mostrar qué es lo que sucede con el corazón en sístole. Ustedes recordarán que la estructura del corazón tenemos acá a nivel, este vendría hacia el corazón izquierdo, la válvula mitral, la válvula aórtica, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, el callado aórtico. Y fíjense la estructura que tiene el diámetro, mejor dicho, las dimensiones de esta pared ventricular izquierda, que es superior a la del ventrículo derecho, precisamente por el trabajo que hace, y cómo las fuerzas en la sístole se ejercen de afuera hacia adentro, favoreciendo o impulsando la sangre para que salga con una determinada velocidad a través del callado aórtico y pueda ser distribuida. A este nivel de la arteria aorta como hay una distensibilidad de las paredes arteriales, hace que esta misma pared sirva también como mecanismo compensatorio, y a partir de la aorta, pasando a nivel de la aorta abdominal, aumenta la resistencia periférica, pero la va venciendo gracias al impulso que va teniendo. Pero esto puede variar por diversos factores que ya lo vamos a ver enseguida, y puede hacer que la presión de aquí se haga cada vez un poco más complicada para ese flujo sanguíneo que salió del ventrículo izquierdo. Esta presión, normalmente, para ser considerada normal de acuerdo al control que podamos hacer de ella, estaría alrededor de 120 milímetros de mercurio. Tenemos la presión diastólica, que fíjense acá, las fuerzas van de adentro hacia afuera, favoreciendo la dilatación del ventrículo izquierdo y favoreciendo el llenado ventricular. Se cerró la aorta, y esta aorta, al estar cerrada, favorece el llenado a través de la válvula mitral, para que en el próximo giro, o el próximo, componente, que sería la contracción sistólica, la sangre pueda salir eyectada. Estas válvulas, mitral y aórtica, trabajan en concordancia. ¿Qué significa esto? Que mientras esta está cerrada, la aórtica está cerrada, la mitral se abre. Se produce la diástole, el llenado ventricular, luego se cierra esa mitral y se produce la apertura de la aórtica, y de esta manera la sangre sale eyectada. Ese fenómeno diastólico de relajación, llenado, lo podemos controlar directamente también con el tensiómetro, y puede ser considerado alrededor de 70 milímetros de mercurio la fuerza que puede tener esa contracción cardíaca.
De tal manera que nosotros tenemos que determinar siempre en sístole que haya 120 milímetros de mercurio y 70 milímetros de mercurio de diastólica cuando tengamos todos los valores normales. Pero esto puede sufrir variantes, tanto a nivel arterial como a nivel valvular, componentes de la sangre, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos dicho, todas las variantes que puedan tener, pueden hacer que haya un aumento en la resistencia periférica y una variante importante en la presión arterial. El mayor grosor de la pared del ventrículo izquierdo se debe al trabajo adicional que debe realizar el ventrículo izquierdo para desplazar la sangre oxigenada a las extremidades. Vamos a descansar unos minutos y vamos a continuar enseguida, de tal manera de poder completar nuestra charla de hoy. Unos minutitos, enseguida volvemos. Muchas gracias.